Conciencia de sí mismo, Psicología del alma. Capítulo 6. Conciencia. Conciencia es un estado de percepción del ser. Esto es la conciencia individual o conciencia humana manifestándose plenamente, que es darse cuenta a plenitud de lo que se es, de dónde se está y para dónde se va. Conciencia es darse cuenta de las cosas, reconocer la realidad, el conocimiento del propio saber, las percepciones, ideas, sentimientos y voliciones, sin que nadie lo tenga que decir ni recordar. Es lo contrario de la preconciencia, de estar dormido, inconsciente, distraído e ignorando lo que sucede alrededor y dentro de la persona. En un grupo de crecimiento personal, autoayuda o espiritual, donde les dejan a las personas la libertad de actuar, descubrir, investigar y darse cuenta, es posible que llegue a desarrollarse algo de la conciencia del ser, sin que esto connote una vivencia religiosa. Una persona puede apartarse a un lugar donde nadie la perturbe y en soledad, sin pensamientos acerca de los demás, de las cosas, sin escuchar a los aduladores que tienen interés en que esa persona sea de determinada manera, puede darse cuenta de lo que es verdaderamente. Este proceso de develar la conciencia del existir no necesariamente es un hecho místico, religioso, teológico, dirigido por un libro o un director espiritual. Puede ser un acontecimiento normal de observar, percibiendo la realidad de las cosas, tanto interna como externamente. Conciencia es darse cuenta de todo, tanto del mundo interior como del exterior. Es estar claro sobre qué es lo que se hace, en el momento en que se ejecuta cada acción. Se evoluciona en la medida en que se toma y se expande más la conciencia, tanto interna como externa, observando y comprendiendo. A esto se le ha dado en llamar el aula del aprendizaje. Pero la mente tiene que estar libre de etiquetas, diferencias religiosas, sociales y raciales. Existen dos ámbitos de conciencia, la conciencia externa y la conciencia interna. En la medida en que tengamos mayor claridad y nos damos cuenta de lo que somos, nos convertimos en un ser consciente. Expresa Ramana Maharshi: la conciencia siempre es conciencia de uno mismo. Si eres consciente de algo, esencialmente eres consciente de ti mismo. Conciencia externa. Conciencia externa es darse cuenta del exterior, es la primera conciencia que se desenvuelve, en la que se perciben las características de todo, incluso lo más mínimo que rodea a la persona, el entorno, el barrio, la ciudad, el país, el mundo, cómo es y qué son las cosas, qué significan, cuál es la familia, los grados de consanguinidad, los amigos, conocidos y vecinos y una cantidad de detalles más. Conciencia interna. La conciencia interna tiene que ver directamente con el conocimiento propio, la relación privada del ser humano, testimoniándose a sí mismo. Es el resultado de una investigación completamente interior de quién se es, saber qué se piensa y se siente, qué y por qué se dicen las cosas, por qué hay determinado movimiento interno, cuáles son las fantasías, qué es lo real y qué es lo que se inventa con los pensamientos. Conciencia interna es tener realmente un estado de observación reflexivo, ubicado dentro de sí. Solo por medio de la conciencia interna se puede percibir la realidad, el ser, la existencia, la vida, que es darse cuenta de las cosas tal cual son. Es el reconocimiento de la realidad, el conocimiento que tiene el ser humano de su propio saber, de sus propias percepciones, ideas, sentimientos y voliciones, sin que intervengan los sentidos, la ambición o los intereses, sin que alguien ajeno las informe. Estar consciente es lo contrario de estar ilusionado, dormido, inconsciente, distraído e ignorando lo que sucede alrededor y dentro de sí. Transformación por la concienciación. Al comenzar a tomar conciencia profunda de las cosas, puede que comience a suceder una transformación, se alcance una profundidad en ellas, que se convierta en un despertar. Pero para esto es necesario despojar la mente de todo lo que ilusiona, distorsiona o engaña. Solamente en la observación se consigue la conciencia, se llega al conocimiento propio. Poseer esta conciencia interna
colinda con un darse cuenta trascendental, que es percibir lo que se es realmente en la esencia del ser. La conciencia del ser trae un poder muy grande, dependiendo del grado de observación de lo que se dé cuenta y observe el individuo. Por eso, la conciencia del ser no se tiene por el solo hecho de pertenecer a una religión o grupo espiritual, sino que la alcanza quien se da cuenta de las cosas, sea místico o no. Conciencia de ser. Conciencia del ser es el estado de darse cuenta de la esencia primordial originaria dentro de sí y en el universo, hasta donde se pueda abarcar, incluyendo absolutamente todas las cosas en su más patente realidad, sin que intervengan los conceptos creados por la mente humana. Este darse cuenta se manifiesta físicamente, expresándose en el individuo conscientemente como las cualidades primordiales de la energía esencial, volición, cognición y cohesión, o voluntad, sabiduría y amor, que existen en todas las cosas y dan origen a todo lo creado. La conciencia del ser existe en un individuo cuando como humano se da cuenta por sí mismo de los principios de la energía primordial, los activa vivencialmente y se desenvuelve en el diario acontecer de acuerdo a ellos. La conciencia de ser es actuar de acuerdo a los principios naturales de la energía, que siempre son constructivos y producen armonía en el funcionamiento de todos los elementos que dependen de su campo magnético. Cuando se posee la conciencia de ser, esta es inherente a todo el ser y la forma de actuar y no está fragmentada a una sola parte del cuerpo o de la vida. Es decir, no solo se actúa conscientemente cuando se está en un grupo espiritual, se dirige a una iglesia, se está de servicio con la comunidad o se expresa uno con palabras hermosas. Cuando se tiene conciencia de ser, en ella está involucrada toda la conducta del individuo. No se concibe el ignorar algo o no darse cuenta de una cosa, actuar por descuido, dándole cabida a la casualidad o lo fortuito. Por conciencia, se actúa correctamente y se tiene cuidado de no cometer errores. Entiéndase por error no un juicio moral inventado por las religiones organizadas, sino aquello que puede perjudicar a alguien. Si algo no perjudica a nadie, no es un error, aunque la religión o la sociedad diga lo contrario. No perjudicar en ninguna forma, eso es conciencia de ser. Por ejemplo, hay personas que vienen a una clase y, oyendo todo esto, roban un libro de la librería, se dividen, se vuelven en contra del grupo, condenan al que está haciendo algún bien. Esto es inconsciencia. Aprendamos a tener conciencia y después todo lo demás, porque hace daño hablar de espiritualidad y ser inconsciente de las cosas. A veces da vergüenza no saber determinadas cosas que son globalmente conocidas. Debemos avergonzarnos de no saber, y más todavía de no preguntar y aprender lo ignorado. Si ignoramos y no nos damos cuenta de asuntos básicos, ¿cómo vamos a desarrollar la conciencia del ser? Emprender el camino del conocimiento requiere de esfuerzo personal, de sacrificio interno. Cuando las personas saben algo es porque se han esforzado y sacrificado en la vida. Hay seres que renuncian a muchas cosas por aprender. Por ejemplo, dejan las diversiones, abandonan actividades, se dedican a estudiar en el tiempo de descanso, renuncian a ganar dinero por saber, por aprender, sin importar más nada. Con la conciencia y el conocimiento, nos volvemos seres humanos más capaces. Cuando la persona conciencia realmente el ser, se le comienzan a acabar poco a poco las dependencias externas de cualquier tipo, sean físicas, emocionales o mentales. Esa persona comparte con los demás, llevando una agradable vida de relación y cuando se encuentra en soledad, está bien consigo misma, no reclama psicológicamente compañía. Esto es muy importante psicológicamente, ya que es el final de muchos conflictos internos que aquejan a infinidad de personas y es el final de muchas búsquedas. La concienciación del ser produce algo que todo el mundo anhela, estar bien consigo mismo, que es tener paz, tranquilidad y armonía interior. El que está bien consigo mismo no desea ni busca más nada, no compite, no ambiciona, no trata de demostrar, está en excelentes condiciones. Al poseer conciencia del ser, se actúa cuidando de realizarlo todo perfectamente, de no cometer errores, de no fallar.
Por ejemplo, hay personas que estudian o asisten a actividades espirituales en las que supuestamente se les facilita instrucción sobre el yo soy, pero a pesar de que allí se trata sobre la conciencia y el darse cuenta, se dividen y separan, sin conciencia de la unidad y de la fidelidad. Protestan y reclaman injustamente, sin conciencia del agradecimiento. Roban cosas, sin conciencia de la honestidad. Esas personas sufren de una disociación entre lo que estudian y la conducta que tienen. Se puede considerar que, a la par que se conciencia el ser, se debe observar cómo se actúa, logrando así desenvolver conciencia, porque es contradictorio estar instruyéndose, hablando y oyendo sobre esto y padecer de inconsciencia sobre las cosas. Conciencia del ser es darse cuenta de lo que se es en esencia, logrando esto por medio de la observación de aquello que se vive, se siente y se piensa. Esto no es un rezo, invocación, decreto o mantra, es algo más. No es un asunto mágico, sino psicológico. Estado de conciencia. Darse cuenta del ser es desarrollar conciencia, percibir las cosas plenamente. Por lo tanto, el ser no es un asunto fuera del cuerpo, como otra persona. No se tiene una alucinación con ello, porque es la propia conciencia. En la medida en que tiene mayor claridad, más conciencia, toma en cuenta lo que es, lo que debe cuidar y respetar. La persona se va transformando en un ser consciente. Tener conciencia del ser es más importante que la política, la economía, la moda, los datos tecnológicos e informáticos, poseer facultades extrasensoriales, pertenecer a una escuela de avanzados conocimientos, haber leído cualquier libro espiritual, ser sacerdote o representante de algún movimiento espiritual, tener un título, portar un hábito o insignia religiosa, comprender sobre teología o religión, porque es lo que motiva lo anteriormente mencionado. El objetivo primordial que encierra todas las finalidades de la vida es desenvolver la conciencia de sí mismo. Esto da la fuerza, inteligencia, cohesión, armonía, veracidad, tranquilidad y orden que cualquier persona desea para conducir a feliz término todas las actividades profesionales y familiares, incluso religiosas, si se tiene esta inclinación. ¿Cómo concienciar el ser? Para comenzar a concienciar el ser hay que tranquilizarse en un lugar donde nadie moleste y comenzar a darse cuenta de lo que es realmente, sin teorías al respecto, conseguirlo motu propio. Esto fue lo que hizo el señor Gautama Buda al sentarse debajo de un árbol, a darse cuenta de sí mismo y a pasar allí el tiempo necesario hasta alcanzar el objetivo de descubrirse. El día en que el señor Gautama se dio cuenta de la plenitud de su ser, de quién era, se dice que se iluminó y se convirtió en un Buda. La palabra Buda significa clarificado, alguien que se da cuenta de la realidad de las cosas, sobre todo lo que es internamente. Después que el señor Gautama desencarnó, sus seguidores convirtieron la conciencia de sí mismo en algo místico y mítico, con una connotación religiosa, aunque no lo era, envolvieron todo en un halo de leyenda. Posteriormente hicieron pinturas y estatuas que representaban la figura del señor Gautama con aureolas de santidad y ahuyentando demonios, pero eso no fue así. Todo eso ha sido producto de la imaginación de los artistas que lo realizaron. La iluminación o toma plena de la conciencia de sí mismo no es algo místico, mágico o sobrenatural. El poder percibir la realidad del ser y de todas las cosas sin la ilusión de la mente, los sentimientos y los sentidos es un proceso normal de la conciencia. Objetivo de la concienciación del ser. El desenvolver de la conciencia de sí mismo es algo permanente, del diario vivir, que no caduca. Es un asunto que puede abordarse fuera de toda connotación escolástica, mística o religiosa. Esto implica cumplir con el arcano e imperecedero mandato délfico inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, Grecia. Gnotin seaton, conócete a ti mismo. El ser eres tú mismo, pero a veces resulta tan desconocido como un personaje ignoto de otro país. El conocerse a sí mismo es descubrir, concienciar las cualidades internas más nobles dentro de sí que implican ser el real ser,
dejando de lado los eufemismos triviales externos revestidos de espiritualidad, como puede ser el depender de talismanes, cristales, aromas, lectura de cartas u horóscopos, recibir o seguir canalizaciones y rituales. Lograr el desenvolvimiento de la conciencia de sí mismo es el propósito que deberían seguir todas las escuelas de psicología y las verdaderas enseñanzas espirituales, pero la mayor parte de las masas no se percata de esto. El ser no es un concepto, palabra o representación gráfica que se explica teóricamente. Es un estado de la verdadera autoconciencia que se consigue con la observación permanente, que conlleva un cambio radical y favorable en la vida. Esto consiste en darse cuenta de que trabajar para lo efímero, intrascendente y externo es ignorancia. Activación del ser. Es importante tener consciente el ser. En esto radica el evolucionar como humano y, al ir concienciando esto, es posible comunicárselo a otras personas, si los demás lo desean. Se trata de concienciar el ser en sí mismo, mediante la observación que da el aprendizaje, y este se realiza por medio de las vivencias y la educación, despertando la conciencia. Es la única forma de lograrlo, y en esto constituye un factor radicalmente importante la educación constructiva, en la que se percibe la información, se observa, se medita para corroborarla por sí mismo y hacerla propia. Aceptación consciente. La aceptación consciente es la práctica del amor inteligente. Antes de aceptar una pareja, una amistad, un enseñante, una mascota que no es impuesta, hay que observar, estudiar y concienciar lo que se está aceptando, para luego no rechazar y vivir el terrible trauma del rechazo o la separación. Tenemos un ejemplo de esto. Cuando se acepta a un hombre como pareja o compañero, hay que prever que lo más probable es que no cocine, que su barba pinche, que tenga carácter fuerte o que sea un poco descuidado en algunas cosas. Si no se está dispuesto a aceptar esto, que no se tenga o no se conviva con un hombre. Cuando se acepta a una mujer como compañera, amiga o pareja, hay que reconocer previamente que por lo general son muy sensibles y dedicadas en el trato, que cada mes durante la menstruación sufren un cambio de carácter repentino, que viven pendientes del fashion y otras cosas más. Si no se está dispuesto a la aceptación conscientemente de esto, que no se ande con mujeres. Cuando se adopta una mascota, sea un gato, un perro u otra especie, hay que aceptar conscientemente, de antemano, que traerá malos olores a la casa, solicitará mimos, querrá dormir en la cama, rasguñará con sus uñas y dientes porque en su forma de dar cariño, y si esto no gusta, que no se tenga mascota. Para que exista la aceptación consciente de un facilitador, preceptor o maestro, antes de hacerlo, hay que saber que se debe estar permeable a sus sugerencias, instrucciones, llamadas de atención, que hay que profesarle afecto, tener detalles con él, prestarle atención a sus instrucciones. Si no se está dispuesto a esto, previamente, que no se busque ni se tenga facilitador. Y así hay que actuar en una larga lista de aceptaciones conscientes, como las que pueden existir cuando se acepta trabajar en determinado lugar, visitar un sitio, vivir en un país o ejercer una profesión. Existen asuntos que no los aceptamos a priori, sino que vienen de una determinada manera y no pueden ser cambiados, o lleva tiempo y esfuerzo producir un cambio, como pueden ser las situaciones con los progenitores, los hermanos, el lugar donde se vive o la clase social. Ante esto, hay que reflexionar en la aceptación consciente. Si se desea, no hay por qué aceptar la situación, pero mientras no exista la posibilidad de producir un cambio, hay que tener un margen de tolerancia inteligente, para no producir desarmonía y ponerla peor de lo que está. Mi sobrino Akenatón. El dueño de la casa donde vivo, en Ciudad de México, adoptó un gato con mes y medio de nacido, muy pequeño, totalmente negro, con ojos azules, muy observadores y penetrantes. Un primor, cariñoso, sociable y juguetón. Se le puso por nombre Akenatón y de inmediato lo adopté como mi sobrino. Una casa con agradables aromas, al transcurrir los días, comenzó a tomar olor a gato por todas partes. Valiéndose de sus uñas, Akenatón aprendió a treparse de las camas, buscando jugar, mordía con sus incipientes caninos y arañaba con uñas que parecían finas agujas. Esto lo hacía inoportunamente a la hora de dormir y en la madrugada. Había que complacer a Akenatón en todo. A muchas personas esto le puede producir rechazo,
Pero si no se consentía a Akenatón, ¿dónde estaba la delicia de tenerlo? Nuestras vidas cambiaron, después de estar abocadas solo a intereses editoriales y pedagógicos. Un minúsculo gato se convirtió en el centro de atención de toda la casa. Esto fue aceptación consciente. Si no se está dispuesto a disfrutar esto, a ser feliz con ello, no hay por qué tener un gato. En la casa familiar, desde pequeños, a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, habíamos adoptado 4 perros, tortugas, una gaviota, un hámster, periquitos y por último una paloma, pero jamás un gato. ¿Qué aprendizaje tan hermoso es adoptar un gato? Son inteligentes, graciosos, cariñosos, una delicia de ternura. Dicen que esotéricamente protegen de las fuerzas oscuras y que ellos evocan a su poderosa protectora, la diosa egipcia Bastet, contra todo mal. Por eso los amaban y embalsamaban en Egipto. Un gato es todo un mundo hermoso de aceptación consciente.